Bueno, la semana anterior hicimos una recuperación, digamos, el día viernes que tuvimos la sesión de cocina con los chicos, ya que el día jueves no nos pudimos conectar. Yo estuve con un problema en el internet y me habrían restablecido el servicio en la noche del mismo jueves. Sin embargo, ya era muy tarde para poder contactarme con ustedes y poder tener la clase. Sin embargo, se realizó la subida de estas clases de la semana pasada. Había que de pronto en el primer video, a casi a la mitad del video, pues iniciamos justo con la parte de nutrición. Les voy a pedir que si es que no hemos revisado, aunque creo que sí lo hemos hecho porque tengo las tareas completas de ustedes, y están revisadas y retroalimentadas también. Quiero iniciar la noche de hoy haciendo un poco un recuento de los dos primeros macronutrientes que hemos revisado para poder continuar con el último de los macronutrientes, que son las grasas. Ya hoy vamos a tener esa clase y me gustaría un poco, después de haber revisado los trabajos también, dejar súper claro lo importante de reconocer los grupos de alimentos y de saber cuáles son los productos fuente de X nutriente que nosotros estemos revisando. ¿Ya? Como primera cosa habíamos visto dentro de nuestra pirámide nutricional y como la base de nuestra alimentación, el que era súper importante el saber elegir correctamente los sistemas de cocción y hacer un consumo de agua, ¿no es cierto?, dentro del proceso nutritivo. Si bien este producto, el agua como tal, no nos brinda ningún valor nutricional, es el componente importante para el proceso nutritivo, ya que es el responsable de llevar los nutrientes, ¿no es cierto?, a través de toda la sangre. Ahora, los primeros nutrientes que estamos revisando son los macronutrientes. Estos nutrientes que tenían la función principal de ser energéticos, algunos de ellos, y otros van a cumplir, como en el caso de las proteínas, básicamente una función estructural que es la principal. ¿Ya? Sin embargo, estos tres nutrientes eran los que nosotros los necesitábamos en cantidades mayores. Por eso eran llamados macronutrientes. ¿Sí? El primero que empezamos revisando era el grupo de los hidratos de carbono, ¿no es cierto? O los carbohidratos o los glúcidos, como queramos llamarlos, que habíamos dicho que estos nutrientes nos aportan alrededor de 4 kilocalorías por cada gramo de hidrato de carbono consumido. ¿Sí? Estos hidratos de carbono representan el 50 al 60% del consumo de toda mi energía que yo requiero, ¿no es cierto?, de forma diaria, semanal, mensual. ¿Ya? Entonces, normalmente los carbohidratos van a ser consumidos en un 50 a 60% para poder generar energía, que es su principal función. Dentro del grupo de los hidratos de carbono, si bien hidrato de carbono como tal, el nutriente o el valor calórico de este nutriente yo voy a tener en una vasta cantidad de alimentos, nosotros reconocimos cuáles eran los alimentos dentro de los grupos fuentes de hidrato de carbono. Y habíamos dicho que dentro de los alimentos fuente de hidrato de carbono yo tenía al grupo de los cereales y derivados, al grupo de las leguminosas, al grupo de los tubérculos y al grupo de los azúcares como tal. Productos que tienen alto contenido de azúcar, que si bien no nos van a ofrecer hidratos de carbono del tipo saludables, ¿no es cierto?, hidratos compuestos que habíamos revisado que eran los saludables, nos ofrecían valor calórico, ¿no es cierto?, de glucosa pura como tal. Entonces, estos grupos que hemos mencionado, nosotros vamos a considerarlos como grupos o alimentos fuente de este nutriente, ¿sí? Los cereales van a tener alto contenido de hidrato de carbono, es por eso que yo los puedo considerar como fuente. Los tubérculos, como por ejemplo la yuca, la papa, el camote, son considerados fuente de hidrato de carbono, ¿verdad? Productos como los porotos, como las habas, como el garbanzo, la lenteja, que están dentro del grupo de las leguminosas, ¿no es cierto? La soya, voy a considerarlo como fuente de hidrato de carbono. Y finalmente los azúcares refinados, todos los productos que tienen altos contenidos de azúcar, vamos a considerarlos también como fuente de hidrato de carbono.
al margen de que este hidrato de carbono pueda ser un hidrato de carbono compuesto o simple, van a estar dentro del grupo de los alimentos fuente, ¿sí? Porque tienen cantidades grandes de hidrato de carbono dentro de su composición y yo los voy a tomar, ¿no es cierto? O puedo tomar estas cantidades grandes de hidratos de carbono para poder generar energía. De ahí hicimos una clasificación entre los hidratos simples y compuestos, vimos cómo se descomponían en el organismo, qué pasaba con los hidratos compuestos, que eran los hidratos que me brindaban mayor tiempo de energía y eran hidratos que esas calorías de esos hidratos de carbono no entraban como calorías vacías a mi organismo, sino entraban, ¿no es cierto?, con una carga nutricional importante que el cuerpo va a asumir, va a asimilar, y que toda esa energía, ¿no es cierto?, de esos hidratos compuestos, yo la voy a ir transformando de forma paulatina y eso me garantiza que yo voy a tener más energía durante largos periodos de tiempo. A diferencia de los hidratos simples que al tener moléculas simples, como dice la palabra, ¿no es cierto?, de glucosa, ingresaban al cuerpo y generaban energía rápidamente sin aportarme ningún tipo de valor nutricional, ¿sí? Entonces, ¿por qué estoy haciendo este recuento? Porque cuando se colocó la primera tarea de clasificación de hidratos de carbono, se solicitó que los productos que ustedes colocaran dentro de la lista correspondan a los grupos fuentes de hidrato de carbono, que en este caso serían los cereales, sus derivados, tubérculos, legumbres, secas sobre todo, y los azúcares refinados, ¿sí? Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque, por ejemplo, dentro del grupo no estarían las frutas. Las frutas corresponden al grupo de las frutas y las verduras. Si bien yo puedo tener hidrato de carbono dentro de este producto, no lo voy a considerar una fuente y tampoco lo voy a considerar dentro del grupo mencionado. No es ni un cereal, no es ni un tubérculo, no es ni una leguminosa, ni es un azúcar completamente refinado. Están dentro de las frutas y de los vegetales, ¿no es cierto?, estos productos. Por lo tanto, yo no los voy a considerar dentro del grupo. Ahora, paso un poco hacia el tema proteínas. Habíamos revisado proteínas, hicimos una clasificación asimismo de las proteínas de origen animal y de origen vegetal, considerando que las proteínas de origen animal eran las proteínas completas, las de alto valor biológico, y que las categorizaba de este modo porque estas son las únicas que tienen todos los aminoácidos completos que mi organismo necesita. En el caso de las proteínas vegetales, el origen que tienen estas al ser vegetal no nos brindan el total de aminoácidos que necesito, por lo que era súper importante que en la alimentación la podamos mezclar, ¿no es cierto? La podamos ayudar para que cuando la comamos podamos absorber todos los aminoácidos que necesito. Mencionábamos a los productos como las mismas leguminosas, que también son fuente de proteína vegetal, ¿no es cierto? Cuando se mezclaban con un cereal, cumplían esa función de darnos todos los aminoácidos. También podía poner dentro del grupo de las proteínas vegetales a los productos como los frutos secos, que también, perdón, me brindaban esos aminoácidos que me hacen falta cuando yo consumo solamente leguminosas y proteína del tipo vegetal, ¿ya? Entonces, cuando clasifiqué asimismo las proteínas, las de origen animal obviamente son súper fáciles de considerar. Los grupos de alimentos fuente de proteína son las carnes, los pescados, los lácteos y los huevos, ¿sí? Aquí es donde yo voy a encontrar la fuente principal de proteína de origen animal, la proteína completa o la proteína de alto valor biológico a la que yo hago referencia. Y si quiero mencionar alimentos o proteína del tipo vegetal, puedo nombrar a todas las leguminosas, ¿no es cierto?, seguida por los cereales y por los frutos secos. Pero ojo, cuando yo estoy consumiendo proteína vegetal, tengo una dieta vegetariana que se fundamenta en productos de origen vegetal, no es que solo las nueces solitas van a ser una fuente de proteína, no. Yo las tengo que mezclar con un cereal. A las leguminosas, si me voy a comer una porción de lenteja como fuente de proteína, esta va a tener que venir acompañada de una porción de maíz, de una porción de trigo, de una porción de cebada, ¿ya?
de algún tipo de cereal para que pueda ser asimilada y pueda ingresar como una proteína completa a mi organismo, siempre con esta mezcla, ¿ya? Entonces, solita la proteína vegetal de las leguminosas por sí sola no va a cumplir, ¿no es cierto?, la función de ser una proteína completa si es que yo no la mezclo con algún tipo de fruto seco o con algún tipo de cereal. Es ahí cuando se complementa la proteína y puede cumplir la función de ser una proteína completa, ¿ya? Estuvieron mucho mejor las tablas de análisis de proteínas porque ustedes lograron identificar, ¿no es cierto?, la cantidad de hidrato de carbono, grasa y proteína que había en estos productos también, revisando que la cantidad de hidratos de carbono que, por ejemplo, existía en los productos proteicos es mucho menor. En las carnes no hay proteína, perdón, en las carnes solas por sí solas, en las carnes no vamos a encontrar hidrato de carbono, por ejemplo, encontramos solo proteína y grasa. Obviamente habrán productos proteicos, como el caso de las leguminosas, que tendrán una cantidad de hidrato de carbono, de grasa y de proteína también, ¿ya? Entonces es un poco por eso que hacemos ese análisis en la tablita o colocamos los productos dentro de la tablita. ¿Para qué? Para que podamos identificar las porciones o las cantidades de los 3 macronutrientes que tenemos a partir de los 100 gramos de peso iniciales que analizamos y que normalmente es el valor general que tenemos para analizar los valores de los nutrientes en todos los alimentos. Ese valor referencial tenemos en las tablas, ¿no es cierto?, de valor nutricional y calórico, y también tenemos en las herramientas de la web que estuvimos revisando. En el caso, por ejemplo, del Fat Secret, vimos que algunos alimentos nos brindan su valor calórico y nutricional por cada 100 gramos de este alimento, ¿ya? Entonces nos íbamos familiarizando con la lectura o con la comprensión de las tablas de valor nutricional, de la cantidad de nutrientes que tenemos y la cantidad de calorías que podemos tener en estos alimentos a partir del tipo de macronutriente. Ahora, otra cosa que vi en los trabajos y les ruego que corrijamos ahora que estamos a tiempo, es que eh, si es que yo utilizo tablas de Excel o voy a utilizar, ¿no es cierto?, las herramientas del Excel para posterior poder nosotros hacer un cálculo de calorías, es importante que ustedes manejen o el punto o la coma, según cómo funcione su computadora, pero yo o su programa de Excel. No puedo aceptar cifras con puntos y cifras con comas, porque no me van a dar un valor real. Si es que yo sumo puntos y comas, no me va a dar el valor real, ¿sí? Entonces, cuando utilicemos el Excel, por favor, les pido que cada vez que pongamos decimales, o los separemos con punto o con coma, para que luego no se nos complique el tema de la suma total, porque va a depender de eso el que yo sume correctamente el valor calórico que tienen estos alimentos. Segunda cosa, que la unidad de medida es los gramos, ¿sí? Los gramos se coloca solamente la G, y cuando ustedes coloquen las cifras numéricas en las celdas, coloquen solo el valor. Ya sabemos que son gramos. Porque ¿qué va a pasar? Luego cuando yo necesite tomar los datos, no van a poder sumar porque van a tener a la G ahí en, el, en la celda, ¿ya? Eso como recomendación antes de poder continuar y de poder hacer hoy ya referencia a las grasas que son nuestro tercer macronutriente. No sé si alguien tenga alguna pregunta hasta aquí con este recuento que he realizado de hidratos de carbono y proteínas. Como les digo, estuvo bastante mejor la tabla de las proteínas que la de los hidratos de carbono. Hay, por ejemplo, en la retroalimentación que coloco productos como la lechuga, como el apio, como el rábano, como la remolacha, no pueden ser considerados como fuente de hidrato de carbono dentro de los grupos que mencionamos, ¿no? Esos están dentro del grupo de las frutas y vegetales. Nada más. El hecho de que tengan una cantidad de hidrato de carbono no los convierte en una fuente ni tampoco los convierte en productos del grupo. Fuimos clarísimos al analizar cuáles son los grupos fuentes de estos nutrientes. En el caso de los hidratos de carbono, los productos fuente, ¿no es cierto?, o los grupos que estamos mencionando son cereales, leguminosas, tubérculos y azúcares refinados.
dentro del grupo de las proteínas, ¿no es cierto? Las proteínas o la proteína animal completa vamos a encontrar en los productos cárnicos, pescados, mariscos, lácteos y huevos. Y la proteína vegetal vamos a encontrar en productos como leguminosas, algunos cereales y frutos secos, ¿sí? Pero por favor no nos confundamos, tenemos que caracterizar correctamente a cada alimento dentro de los grupos, ¿sí? Incluso por ahí más adelante vamos a ver que dentro de los grupos proteicos, si bien la mantequilla es un derivado lácteo, ¿verdad? Y va a tener un contenido lácteo, y a posterior nos vamos a ir identificando que la mantequilla no la vamos a caracterizar dentro del grupo de las proteínas, por ejemplo, sino dentro del grupo de las grasas, porque vamos a ver que la cantidad de grasa que tiene la mantequilla, ¿no es cierto?, es sumamente alta, por lo tanto, yo puedo considerarla como un alimento fuente de grasa, ¿ya? Entonces es un poquito también de ir utilizando el sentido común para poder identificar, ¿no es cierto?, los grupos de alimentos. Y saber también que tenemos todo el material nosotros en el CIP, en las clases, en los videos que les envío, en el material de apoyo que está este momento en el aula virtual, que a través de eso ustedes van a poder lograr el compendio de todo este conocimiento. Es importante que realicemos lectura o que veamos los videos o que repliquemos las clases. Yo ingreso, por ejemplo, cuando subo los videos a ver cuántas réplicas tienen las clases y realmente son muy pocas las réplicas que tienen las clases. Ustedes deberían, pues, revisar esta clase cada vez, o sea, intentar revisar la clase cada vez, ¿no es cierto?, para poder, no sé, si tengo dudas sobre algún tema, poder revisar. Yo les subo las clases siempre con los nombres de los temas centrales que hemos tocado en esta sesión, para que ustedes puedan tener, ¿no es cierto?, se puedan organizar y puedan tener todo el material y no haya ninguna duda. Si bien la parte de nutrición es una materia teórica, influye mucho también el tema práctico. O sea, no es que yo dejo de lado el tema práctico, es más, como gastrónomos es súper importante que nosotros podamos relacionar la parte de la nutrición con la parte práctica. Es súper importante. Entonces, la idea siempre es que ustedes, mientras más de pronto revisan o más leen, mejor información van a tener y va a ser mucho más fácil para ustedes hacer el reconocimiento de todos los productos, ¿ya? Porque este momento estamos haciendo eso, estamos caracterizando cada uno de los nutrientes para que luego, cuando nosotros tengamos que trabajar los menús, ¿no es cierto?, el valor calórico, nutricional, sepan ustedes qué productos son los que deben estar dentro de las dietas o de estas comidas y poder brindar todo el requerimiento, ¿ya? Bien, voy a compartirles la pantalla de las grasas. Si nadie tiene ninguna pregunta, podemos continuar. No tengo preguntas. A ver, ahí va una. Ninguna duda, dice el David. No, No, profe, todo claro. ya, perfecto. Ya, revisamos el video de las grasas que les mandé. Creo que les mandé uno o les mandé dos videos. Mandó dos. Dos, Yo solo pude ver el primero. el primero era de los ácidos grasos. Ese es importante que revisen. Creo que el otro estaba cambiado el nombre y les mandé, solo la parte inicial hablaba de grasas y luego ya no. Pero el más importante era este video de los ácidos grasos, un poco cómo es el comportamiento que obviamente hoy vamos a aclarar y vamos a profundizar un poco, ¿ya? Bien, entonces, el tercer y último grupo de macronutrientes que vamos a revisar es el grupo de las grasas. Estos macronutrientes que también son combustibles, al igual que los hidratos de carbono, ¿no es cierto?, pero van a ser mucho más poderosos. ¿Por qué? Porque las grasas nos van a aportar por cada gramo de consumo 9 calorías, ¿sí? A diferencia de los hidratos y de las proteínas que tenían ¿cuántas calorías por cada gramo de producto? A ver si se acuerdan. ¿Cuánto nos aporta? 4. 4 4. kilocalorías. Sí, 4 kilocalorías. En un gramo de hidrato yo tengo 4 kilocalorías. En un gramo de proteína tengo 4 kilocalorías. Pero en un gramo de grasa yo voy a tener
9 kilocalorías, ¿sí? Entonces es por esto que son mucho más potentes y poderosas que los hidratos de carbono. Una función que tienen es protegernos del frío, nos dan energía al organismo, ¿no es cierto?, para que funcione, ayudan a transportar y absorber las vitaminas del tipo liposoluble. Estas 4 vitaminas que ustedes ven aquí, la A, la D, la E y la K, son súper importantes para el desempeño del organismo. Ahora, estas vitaminas no se van a poder transportar por mi organismo hacia mi sangre, ¿no es cierto?, si es que yo no tengo grasa o algún producto graso que las pueda llevar o las pueda transportar. Entonces, otra función importante que tiene la grasa es de transportar y absorber estas vitaminas del tipo liposolubles, ¿ya? En el organismo. Son una fuente concentrada de calor y energía a lo que el cuerpo recurre cuando necesita. Cada gramo de grasa provee al organismo 9 kilocalorías, que representan más del doble de las que aportan los hidratos de carbono y las proteínas, ¿sí? Y es por eso que también es más complicado, obviamente, combustionarlas, ¿no es cierto?, o quemarlas. Una vez que estas grasas llegan al organismo, el exceso es utilizado por diferentes tejidos, pero en su mayoría se van a depositar en las células adiposas. Estos depósitos sirven como protección y aislamiento de diferentes órganos. ¿Qué quiere decir? Que la grasa que ingresa a mi organismo y que yo utilizo como energía, ¿no es cierto?, obviamente se va a combustionar, pero la mayoría de la grasa extra que yo consumo en mis alimentos y que no se combustiona en forma de energía, se va a depositar, ¿no es cierto?, formando todo el tejido adiposo. En el caso de algunos órganos, esta grasa va a servir como protección y aislamiento. Por ejemplo, pulmones, hígado, riñones tienen este recubrimiento de grasa que lo que hace es generar esa protección. Sin embargo, hay otros músculos u otros órganos de nuestro organismo que se llenan de tejido adiposo, como por ejemplo la circunferencia abdominal, ¿no es cierto?, creando las famosas guatitas o estos depósitos de grasa para nada agradables que tenemos, sobre todo las mujeres, ¿verdad? Cuando estamos más jovencitas, ¿no es cierto?, se deposita esa grasa y es un dolor de cabeza muchas veces porque no hay cómo eliminarla. La recomendación saludable de consumo de grasa es ese 30% que veíamos, ¿no es cierto?, en nuestro pastelito de recomendación. El 30% de grasa es lo que nos recomiendan consumir para favorecer al organismo la absorción de las vitaminas del tipo liposoluble y de algunos ácidos grasos que más adelante vamos a identificar, ¿ya? Sin embargo, por lo general, el consumo que nosotros hacemos de las grasas es superior al 40%. Es por eso que gran parte de los problemas que se dan, ¿no es cierto?, por consumo excesivo de grasas es excesos de colesterol, ¿no es cierto?, y obviamente sobrepeso y obesidad que se pueden presentar cada vez en edades más jóvenes, ¿no es cierto?, porque estamos consumiendo más del 40%, ¿no es cierto? Eso es mucho más arriba de la recomendación que nos dan del 30% de las grasas, ¿ya? Hay que distinguir los distintos tipos de grasas, porque no vamos a satanizar tampoco a las grasas, como igual que los hidratos de carbono, que el chute, el pan, el arroz son malos. No, son nuestra principal fuente, hay que saber consumirlos y en qué momento. Lo mismo sucede con las grasas, ¿ya? Hay algunas grasas que son imprescindibles y que tienen efectos benéficos en nuestra salud y otras obviamente que van a ser perjudiciales. Entonces, ¿cuáles tenemos que nosotros evitar? Las perjudiciales, ¿no es cierto? Y saber cuáles son los alimentos fuentes de estas grasas saludables, ¿no es cierto? Para que esos alimentos sean los que estén dentro del 30% de recomendación. ¿Alguien iba a decir algo? ¿O puedo continuar? Ya, bien. Entonces, estas grasas útiles o estas grasas saludables que yo debo consumir son las famosas grasas insaturadas o las grasas saturadas que se llaman. Estas grasas se dividen en dos grupos. Por un lado están las grasas monoinsaturadas, que están presentes en productos como por ejemplo el aceite de oliva, el aceite de soya, en los frutos secos, en productos como el aguacate, las aceitunas
Y dentro del reino animal o de los productos de origen animal también podemos encontrar productos como la yema de huevo, ¿sí? Las grasas actúan de forma favorable en el organismo, ayudándonos a disminuir los niveles de colesterol malo, ¿ya? Entonces, vean ustedes, capaz y muchos de nosotros no sabíamos realmente las funciones que tienen las grasas en el organismo y pensábamos que posiblemente cualquier tipo de grasa que yo consuma iba a aumentar tal vez mis niveles de colesterol o iba a causar, ¿no es cierto?, desarrollo de tejido adiposo. Pero no es así. Aquí se libera una batalla entre las grasas cuando se consumen, porque ¿qué es lo que va a hacer? La batalla es en contra del colesterol, ¿sí? Y por ahí tenemos las grasas malas que van a aumentar estos niveles de colesterol, pero son las grasas buenas las que me van a ayudar a disminuir ese colesterol malo. Entonces, vemos que nuevamente es súper importante el consumo de grasas, solo que lamentablemente no sabemos qué grasas son las que debemos consumir. Entonces, el primer grupo de las grasas útiles son las grasas de tipo monoinsaturadas, ya que encontramos en este tipo de productos o aceites líquidos o productos como semillas y el aguacate, ¿ya? El grupo de las grasas poliinsaturadas, que son el segundo grupo dentro de las grasas saludables, ya abarcan dos grupos. El grupo de los omega 6, ya, que hace referencia al ácido graso linolénico, y en el caso de los omega 3 o las grasas del grupo omega 3, que también se encuentran en productos de origen vegetal, como en las legumbres, principalmente la soya, ya en los frutos secos, y que en los productos de origen animal están presentes, por ejemplo, en los pescados y mariscos, ¿sí? Eh, Estos dos grupos, los ácidos grasos del tipo omega 3 y 6, ayudan a reducir notablemente los niveles de colesterol, ¿ya? Estos tipos de grasa tienen bajo contenido de colesterol, por lo que resultan el sustituto perfecto para las carnes, sobre todo las carnes que tienen grasas saturadas dentro de su composición, para poderlos incorporar a nuestra alimentación semanal, ¿ya? Si bien dentro del grupo de las carnes yo puedo tener productos como la carne de res o la carne de cerdo que van a tener altos contenidos de proteína, lamentablemente estos tipos de carnes también van a tener dentro de su composición grasas saturadas, grasas que no son saludables. Es por eso que se pide reducir el consumo, porque si bien por un lado pueden aportarnos proteína, por otro lado, esa proteína va a venir acompañada de grasas del tipo no saludables, del tipo saturados. Entonces, por eso se debe limitar el consumo. Si a mí me gustan mucho los productos cárnicos y si quiero buscar una fuente de proteína, ¿no es cierto?, que no me ofrezca tanta cantidad de grasa saturada, optaré por pescados y mariscos, ¿no es cierto?, para poder favorecer el aporte de proteína sin tener que agregar al organismo mayor cantidad de grasas del tipo saturadas, que son las que vamos a ver a continuación, ¿ya? El omega 3 es un ácido graso que ha adquirido durante el último tiempo bastante relevancia en la industria alimenticia, ¿ya? ¿Por qué? Porque si bien se puede encontrar, ¿no es cierto?, en productos de forma natural, la mayoría de productos grasos que se venden en el mercado, como por ejemplo la leche, los huevos, mantequillas y demás, son productos que se venden enriquecidos con este tipo de ácidos grasos. No sé si han escuchado las propagandas de la margarina Nisquantín, como es la Bonela o la margarina Clash o la margarina no sé qué, que tienen que omega 3 y 6. ¿Qué es lo que hace la industria? Lo que hace la industria es a estos alimentos, a estas grasas que no son para nada saludables, ¿no es cierto?, que aumentan mis niveles de colesterol, que causan estas condiciones y enfermedades de peso, ¿no es cierto? Para poderlos vender en el mercado y que la gente no los satanice tanto, lo que hacen es agregarle estos ácidos grasos de forma industrial. ¿Para qué? Para, según ellos, aumentar las características nutricionales o dar un producto con un plus. Pero lamentablemente esto no está causando ningún tipo de beneficio en mi salud, porque ¿qué es lo que voy a hacer yo? Comprar la margarina, ¿no es cierto?, para ponerle a mi pan, y como me dicen que tiene omega 3 y 6, entonces yo voy a poner más cantidad de la que ponía antes, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque me estoy nutriendo con ese omega 3 y 6.
pero ¿a cambio de qué? De consumir o estar adquiriendo, ¿no es cierto? O estar subiendo mis niveles de colesterol al consumir una grasa que no es saludable, ¿ya? Entonces, es lo que ha hecho un poco la industria con este famoso omega 3 y 6, ¿no es cierto? Enriqueciendo alimentos que no son saludables en el mercado para que la gente de alguna manera elija y los consuma. Los beneficios que tienen estos ácidos grasos son la reducción del riesgo de padecer, por ejemplo, problemas como infartos, cáncer, descenso de presión arterial y accidentes cerebrovasculares. ¿Por qué? Porque de alguna manera lo que hacen es reducir, ¿no es cierto?, esos niveles altos de colesterol, ya que vamos a ver más adelante en una fotografía cómo es que se forma, ya favoreciendo la reducción del mismo. Entonces, vemos un poco cómo es la lucha de las grasas con esto. Sabemos que habrá un sinnúmero de alimentos que tengan en su composición ácidos grasos insaturados, poliinsaturados o monosaturados, ¿no es cierto? Y también vayan a tener grasas saturadas dentro de su composición. Eso es muy común y va a ser común. Sin embargo, nosotros tenemos que saber identificar de estos alimentos cuáles son los que nos van a brindar estas grasas en mayor cantidad, ¿no es cierto? Y cuáles de ellos pueden ser beneficiosos y cuáles pueden ser perjudiciales, ¿no es cierto?, en mi dieta diaria. Entonces, estamos claros cuáles son las grasas saludables. Las grasas saludables, productos que van a tener ácidos grasos de tipo monosaturados, polisaturados, ¿no es cierto? ¿Dónde los vamos a encontrar? En los aceites líquidos, crudos, en productos como pescados, como mariscos, como frutos secos, ¿ya? Y vamos a hablar más adelante y justo esta semana hemos visto, ¿no es cierto? Estamos analizando en cocina también el tema de las grasas y cómo, por qué se saturaban, ¿no es cierto? Y cómo hacíamos las frituras y qué tipo de aceites tengo que elegir y demás. Entonces, estamos justo alineados con la materia de cocina también para ir comprendiendo con mayor claridad, ¿no es cierto?, las grasas. Les voy a esperar en la siguiente sesión. Tomémonos unos 5 minutos. Voy a ver un poco de agua que me estoy secando aquí. Parezco planta y enseguida nos conectamos ya para continuar. Listo, chef. ¿Ya? Listo. Profe, ¿el mismo ID? Sí, el mismo.